Bueno, pues buenas noches a todos, agradecemos su presencia. Ahorita Valente anda por ahí ocupadillo en una parroquia dando un curso que pues nos ha ayudado un poquito a ubicarnos más. Es un manual básico para parroquias. Explicamos qué es la pastoral, qué es el plan parroquial diocesano y el consejo parroquial de pastoral. Entonces estamos también ahí integrando ese proyecto de formación. Y también agradecemos al padre Daniel eh, del presbiterio de Celaya, que ha tenido pues un trabajo muy especial desde la Vicaría de Pastoral de Celaya, y él es nuestro secretario del secretario de la provincia. La verdad ha sido un honor y agradezco también todos sus aportes que nos ha dado. De hecho, ha sido un expositor especial porque a nivel provincia, en las reuniones que tenemos con obispos y laicos, nos compartió todo el documento final del sínodo. Pues también Ujú. vimos a bien que nos pudiera aquí acompañar. Como ya han escuchado, es vicario de la parroquia de Villagrán, en Sí, Celaya. Ha tenido una trayectoria también antes de entrar al seminario en el campo social, específicamente en gobierno del Estado, y una atención también de acompañamiento a las poblaciones marginadas, especialmente allá en la sierra de Guanajuato, donde están nuestros decanatos de aquí de la diócesis de Querétaro. ujú. También le ha gustado seguirse preparando en algunos ámbitos muy particulares, especialmente pues ha recibido el curso de planeación pastoral, si mal no recuerdo, allá Sí, en sí, sí, CELAM, en y Selam, sí. también el curso del estudio del conocimiento del documento final. El currículo es muy largo del padre Daniel, pero nada más No, hombre, de antemano digo, ¿verdad? nada más soy Cuidamos el por padre él. ya. Su obispo le ha pedido un nuevo servicio a nivel diocesano, que se Ujú. vaya a estudiar, a capacitar allá a Roma para especializarse en teología pastoral. Por lo Sí, tanto, claro. aparte de hermano sacerdote y amigo, va a ser mi colega en esta área pastoral. Pues Padre Un Daniel, te placer. damos la bienvenida. Son reuniones que tenemos de forma permanente con los moderadores de los consejos parroquiales. Como ya te decía, es muy importante pues también dar seguimiento a las propuestas que vamos dando a nivel diocesano. Les recuerdo que para su pase de lista, como decía Valente, hay que registrarse con su CURP, ¿verdad? Recuerden, también estamos reconociendo su tiempo, su formación que dedican como moderadores, y ya de hecho hablando con el padre Alejandro Buenrostro, que es el director del Instituto Diocesano, todo también lo tendremos en cuenta para su currícula académica, que ya estará también documentada ahí en el instituto. Pues padre Daniel, sin más, vamos a empezar este tema y nuevamente agradecemos tu tiempo y tu compartir tu experiencia con otros aquí en nuestra diócesis de Querétaro. Muchas gracias. No, al contrario, es un placer y me siento muy... ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. Y bueno, me siento muy complacido por la invitación que me hacen. La verdad es que con mucho gusto, pues compartimos esto que ahora se nos ha pedido, que es una reflexión en torno, pues, a la tercera parte del documento final del sínodo de la sinodalidad, que, pues, como bien lo sabemos, nos expresa mucho, más bien, pues, plenamente la conclusión de lo que ha sido hasta ahora la fase del documento. Y bueno, digo, perdón, la fase del sínodo porque no ha terminado, ¿no? Bien, entonces voy a compartir pantalla para que tengamos este apoyo. La tercera parte del documento final del sínodo de la sinodalidad eh, tiene el título de Echad la red y el subtítulo de eh, dice conversión de procesos. Entonces, es importante que nos centremos en estos dos factores, por decirlo de alguna manera, título y subtítulo, que son los que nos van a ayudar justamente a ubicarnos en el desarrollo del documento. Bien, eh, la parte tercera empieza con una cita que es la clave. Dice, Jesús dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca.
Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Con esto, pensando en el tema de echar la red y conversión de procesos, viene a la memoria aquella frase que decía el científico muy famoso al intentar hacer siempre de la misma manera las cosas. El que hace siempre lo mismo va a obtener los mismos resultados. Y aquel que busca formas diferentes, busca maneras diferentes de realizar las cosas, entonces muy seguramente obtendrá nuevos resultados. Y parece ser que entonces queda muy claro que esta cita ilumina justamente la intención de esta tercera parte del documento, conversión de procesos. Si queremos convertir los procesos, pues no los vamos a compartir solo como una ocurrencia, sino como una consecuencia de haber escuchado a Dios. Escuchan los discípulos a Jesús y cambian su parecer, incluso, pensando en el contexto de esta cita, contrario a sus propios principios, a sus propias convicciones y a su propio conocimiento que tenían de la pesca. Jesús les pide en la orilla que echen la red a la derecha cuando era de día. Y ellos que sabían que en el fondo era donde estaban los peces y además en la noche para que el sol no los hiciera más profundos, pues era cuando iban a pescar y no pescaron nada, ni un resfriado, ¿no? Entonces es hasta que escuchan a Jesús y buscan hacer las cosas diferente que pueden pescar y no cualquier cantidad de peces, sino en abundancia, a tal grado que no podían ni recoger la red. Entonces, esta va a ser como la cita que ojalá tengamos bien presente y bien claro en la consideración de la conversión de procesos. ¿Por qué? Porque a continuación vienen estas cuatro partes que integran, o estos cuatro subtítulos que integran la tercera parte. El primero de ellos dice, discernimiento eclesial para la misión. Y aquí hay una idea clave. Es una exigencia prioritaria ejercer la sabiduría evangélica que permitió a la comunidad apostólica de Jerusalén sellar el resultado del primer acontecimiento sinodal con las palabras, porque al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien. El discernimiento eclesial para la misión sí, debe partir de escuchar la realidad como naturalmente lo hacemos en nuestra metodología que a lo mejor por tradición hemos seguido del ver, juzgar y actuar. Pero también es importante que recuperemos esa idea central que el Papa Francisco dejó en claro con el impulso de esta metodología sinodal de que sí hay que escuchar a la realidad, pero también hay que escuchar a Dios, para que entonces nosotros podamos tener un discernimiento no apegado quizá a nuestros caprichos, a nuestras amistades, a quien nos dijo que es que hagan esto porque si no yo no los voy a apoyar, a quien nos condicionó, sino el discernimiento lo vamos a hacer todos, pero escuchando a Dios, pues Él es el dueño de la misión y por tanto el que nos va a dar los elementos para poder cumplir con aquella misión que nos encargó. Y entonces, así poder decir, como los discípulos, como los apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que esto es lo que tenemos que hacer, esto es por donde nos tenemos que ir, esto es lo que tenemos que hacer. Y entonces, en esta primera parte, como lo vamos a profundizar más adelante, el documento nos invita justamente a eso, a tener en cuenta que la escucha es punto importantísimo y clave en en el discernimiento para la misión, pero que esa escucha es de Dios, de nosotros, de la realidad. Segundo, la articulación de los procesos de toma de decisiones, porque no se trata, o al menos el documento deja claro que no se trata solo de proponer una forma o de decir
que hay que escuchar al Espíritu Santo, a nosotros y a la realidad, sino que nos da una manera cómo articular ese proceso en la toma de decisiones partiendo del discernimiento. Y dice que toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, es convocada para orar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar la toma de decisiones para la misión. No nada más es reunirnos y decir, ah, pues así lo hicimos el año pasado y así nos funcionó y vámonos por ahí. No, primero hay que orar, después hay que escuchar, luego hay que analizar, luego hay que dialogar, después hay que discernir y finalmente aconsejar para tomar la decisión. Esto entonces deja claro que los procesos en la toma de decisiones en los distintos organismos, como veremos más adelante, eclesiales, requieren de tiempo y requieren de disposición y requieren de responsabilidad. Entendemos que todos, sacerdotes, religiosos, laicos, tenemos un dinamismo y un ritmo de vida que muchas veces nos complica darle 3, 4 horas a una reunión. Lo entendemos. Pero también en algún momento el documento deja claro que el servicio que prestamos a la comunidad no es tanto o no debe ser tanto una carga para nosotros los bautizados en la diversidad de dones y ministerios y carismas, sino debe de ser un placer servir en algún organismo eclesial porque es la forma en como la iglesia misma que me ha regalado el don del bautismo con estos tres regalos del servicio, la caridad, lo que sabemos de la Tria Munere, ¿no? Es profeta, sacerdote y rey, me permite ejercerlo y vivirlo ahí, santificarme ahí. Entonces, no verlo tanto como una carga, sino como una oportunidad que la iglesia misma me da en ese ámbito para que yo ahí pueda vivir mi compromiso bautismal. Tercero, transparencia, responsabilidad y evaluación. La toma de decisiones debe ir acompañada y seguida de la práctica de rendición de cuentas y evaluación, un espíritu de transparencia inspirado en criterios evangélicos. Aquí resalta también el documento otra clave importante que más adelante vamos a profundizar, la credibilidad, la confianza. Muchas veces ni siquiera nosotros, miembros de la iglesia que estamos activos, incorporados en un grupo, etcétera, tenemos la confianza en la misma iglesia, a tal grado que, como dice el dicho, ¿verdad? Escupimos para arriba y nos cae en la cara, terminamos hablando mal porque no nos hemos sentido en esa confianza de la administración, digamos, de los bienes económicos, pero también la administración de los espacios, pero también la administración de lo sagrado con los sacramentos, pero también de la administración en general. Una rendición de cuentas de repente nos ha faltado en nuestra cultura eclesial, de tal manera que no hemos tenido ni la confianza de nosotros mismos al interior de la iglesia, ni la confianza de los demás al exterior de la iglesia, ¿no? Y por eso, pues se siguen dando muchas veces tantas críticas hacia nosotros, ¿no? Ahorita estaba yo viendo, antes de entrar a la reunión, eh, una presentación de la Feria Regional de San Luis de la Paz, ¿no? Que me apareció ahí la notificación y por curiosidad le di. Y se me hizo una forma tan diferente, creativa, integradora, que dije, caray, ¿no podremos hacer esto con nuestras fiestas patronales, por ejemplo? Que le demos esa seriedad, esa formalidad, esa transparencia de presentarlo a la gente. Miren, pues vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. Contamos con tanto económicamente y nos vamos a gastar tanto, ¿verdad? Igual lo mismo, ¿no? Al finalizar la fiesta patronal, pues
de lo que íbamos a gastar, nos ahorramos 300 pesos porque un señor nos regaló una gruesa de cohetes y ya no hubo necesidad de comprarla. Nos ahorramos otros 5,000 pesos porque íbamos a pedir unas bocinas para el atrio, para la misa y un señor nos las patrocinó, etcétera. Entonces, la transparencia muchas veces en eso nos está faltando. Y dice el espíritu de transparencia debe ser inspirado en los criterios evangélicos. Entonces, no nada más es como eh, vamos a rendir cuentas, así como a manera de gobierno, ¿no? Pensando también en el ejemplo que yo puse, sino más bien como una inspiración desde el evangelio con aquellos valores evangélicos que sabemos de la pobreza, la castidad, la obediencia, pero también la verdad, el bien, la justicia, ¿no? Que, bueno, pues van en la línea de la responsabilidad de entregar cuentas. Y cuarta parte, la sinodalidad y organismos de participación, que pues es prácticamente donde desemboca todo esto. La participación de los bautizados en los procesos de toma de decisiones, así como las prácticas de rendición de cuentas y evaluación, tienen lugar a través de los órganos de participación, los consejos parroquiales, los consejos de pastoral en la diócesis, la vicaría, los consejos de asuntos económicos, etcétera, etcétera. Ya los vamos a enumerar más adelante. Entonces, así como que a grosso modo, a manera de una amplia introducción, quiero que nos enfoquemos en esto. Uno, echar la red, pero para echar la red hay que escuchar. Y al escuchar muy seguramente nos va a llevar a la conversión de procesos. La clave está en la cita de Juan 21, 5, 6. Segunda cosa clara. En estas cuatro partes del documento nos quedemos con ideas muy claras. Discernimiento, articulación, participación, transparencia y sinodalidad. Es la manera en como claves, digamos, ¿no? Bien. Profundizando un poquito más, quiero dividir, como lo hice con los obispos, en tres aspectos el contenido general del documento y bueno, si hay alguna duda, pues me van interrumpiendo con toda la confianza porque yo no alcanzo a ver aquí sus rostros al compartir la pantalla. Primera parte, voces, es decir, ¿qué nos dicen los obispos y los sacerdotes y los religiosos y los laicos que participaron en este sínodo? Primero, que tenemos que tener presente estas cuatro cosas. El discernimiento eclesial, el cuidado de los procesos decisionales, el compromiso de rendir cuentas del propio trabajo y la evaluación son prácticas con las que respondemos a la palabra con mayúscula que nos muestran los caminos de la misión. Entonces, discernimiento eclesial, cuidado de los procesos decisionales, compromiso de rendición de cuentas del propio trabajo y evaluación son las formas concretas o prácticas concretas con las cuales respondemos a la palabra, con las cuales respondemos a la misión, con las cuales respondemos al llamado que Jesús nos ha hecho en colaborar con Él. Entonces, eh, no podemos dejar a un lado ninguna de estas. Segundo aspecto, segundo punto que nos dicen los obispos y, bueno, el sínodo. Las prácticas de transparencia, rendición de cuentas y evaluación contribuyen a consolidar la confianza, que ya decíamos, y son elemento aún más crítico allí donde la credibilidad de la iglesia debe ser reconstruida al interno y al exterior. Eh, Consolidar la confianza es un trabajo bien difícil y lo pensamos desde la parte de nuestras relaciones humanas. Cuando un amigo o una amiga te confió algo y a veces hasta sin intención y sin pensarlo, automáticamente se te sale decirlo con alguien más y luego ese alguien le cuenta, ¿no? Aquel que te dijo el secreto, pues ya rompiste la confianza. Y volver a tener esa confianza, ah, qué pesado.
Primero, pues pasamos por la etapa del enojo, la etapa del rechazo, la etapa incluso del insulto. No voy a confiar en ti, y es que yo te dije, y es que cómo va a ser posible, y es que eres el único que sabías, y ta, 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 ta. Y después de a lo mejor nuestra, eh, pues después de nuestro arrepentimiento, después de nuestra perseverancia para reconciliarnos, pues nos volvemos a ganar la confianza, ¿no? Y eso poco a poco. Bueno, pues la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación, son formas en las que contribuyen a la confianza que hemos perdido incluso de nosotros mismos. Y pienso no solo en la parte económica, también, por ejemplo, pienso en nuestras actividades pastorales. A veces nuestras dinámicas de evaluación, digo, nadie nos ha enseñado a hacer, este, ¿cómo se dice? Nadie nos ha enseñado a hacer métodos, ¿no? Salvo los que han estudiado como Padre Roja, ya me tocarán aprender, pero métodos de evaluación. Y entonces muchas veces terminamos solo diciendo, estuvo bien, estuvo mal, estuvo más o menos. Y se acabó. Pero no pudimos ir a una profunda evaluación de nuestro programa, por ejemplo, parroquial. Y pensando en uno de los defectos que nos ha pasado en la diócesis es que plan 2024, 5, 6, 7 actividades. Programa parroquial 2025, 5, 6, 7 actividades. 2026, ah, caray, pues entonces, ¿cómo que siguen haciendo lo mismo? O sea, nada más le cambiaron la fecha. Y eso, un párroco, ni siquiera, o un consejo, o un secretario, no sé, ni siquiera la fecha le cambiaron. Entregaron el 2025 con la fecha del 2024. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque no hicimos una evaluación bien. Y entonces, pues ya la gente tampoco confía, porque si confiara, pues entonces asistiera. Y nos quejamos, ¿no? Es que ya invité a los jóvenes una y otra vez en los avisos dominicales a vivir un proceso de acompañamiento y no van. Pues no, porque si ya 5 años los has vacunado con la misma propuesta de solo avisar allí, pues ya están vacunados. A diferencia de que a lo mejor cambias, no sé, no se me ocurre otra cosa ahorita, pero cambias tu dinámica y entonces con los jóvenes 5 que tienes ahí en la parroquia, vas y a los barrios en donde están jugando fútbol, vas y a los barrios ahí a lo mejor hasta donde están echándose una chévere, que se juntan cada viernes, cada sábado, cada domingo, vas y ahí con los jóvenes que están esperando el camión ahí temblando de frío, tapándose el agua, y les entregas una estampita y venga y esto y lo pues ya es una forma diferente a lo mejor de ir con ellos y estar con ellos y atraerlos y decirles, miren, en la parroquia y vamos a rezar juntos y para que pues Dios les ayude en su trabajo, ¿no? Por ejemplo, con los obreros o para que Dios les ayude a encontrar un camino con aquellos que andan medio perdidos ahí, por eso nada más andan vagando, pues, de ir a ganarse la confianza. Pero a lo mejor no lo hemos hecho porque no lo hemos evaluado bien. Y si no lo hemos evaluado bien, pues vamos a ir haciendo lo mismo. Bien. Entonces, como voces, es importante tener que las prácticas del discernimiento, del cuidado de los procesos decisionales, del compromiso de evaluar el trabajo, son prácticas con las cuales respondemos a la invitación que Dios, o rendimos cuentas también pues de nuestro propio trabajo respondiendo a lo que Dios quiere. Y segundo, con esto contribuimos a consolidar la confianza que hemos perdido al interno y al externo. Paréntesis, a lo mejor hice como referencia nada más al exterior, ¿verdad? Con los jóvenes que no vienen porque ya están vacunados, no tienen confianza porque no les presentamos otra manera, pero también al interno. ¿Cuántos de nosotros que somos de los consejos pastorales somos los primeros que desanimamos al párroco o a algún otro miembro del consejo cuando tiene una iniciativa? No, hombre, ni van a venir. O sea, ya nosotros mismos ya perdimos la confianza en nuestros propios proyectos, iniciativas, planes y proyectos, programas. Entonces, aguas, aguas, aguas con eso, porque la desconfianza nos lleva al desánimo y el desánimo nos lleva a la apatía y la apatía nos lleva a la pasividad. Bien. Y después de las voces de los obispos, viene las ideas. ¿Qué ideas ya más concretas dentro de las voces en general? ¿Qué ideas más concretas podemos tener presentes de esto? Bien. Primero, el discernimiento eclesial es una práctica espiritual que hay que vivir en la fe. No es tanto el discernimiento una técnica, sí.
obviamente es una técnica, digamos, ¿no? Porque se nos presenta justo como eso, el discernimiento es una técnica. Pero más allá de una técnica, es una práctica espiritual que hay que vivir desde la fe. Por eso entonces se requiere libertad interior, humildad, oración, confianza mutua, apertura a la novedad y abandono a la voluntad de Dios. Si no tenemos esa, digámoslo así, elementos previos para un discernimiento, difícilmente vamos a discernir. Pienso en alguna vez que íbamos a hacer un ejercicio de conversación en el espíritu y uno de los padres pues dijo, no hombre, eso no es necesario, pues si ya sabemos por dónde tenemos que hacer, miren, yo estudié, yo supe, yo conocí, yo ya no sé qué, no es necesario entonces perder el tiempo allí, ya lo que vamos, órale, en 5 minutos. Pues no, no hay libertad interior. Ya estás amarrado a lo que tú crees. No hay humildad porque lo que tú crees eso va a estar bien. No hay oración porque pues no necesito que Dios me ilumine y yo ya lo conozco, ¿no? No hay confianza mutua porque, a ver, ustedes que van a enriquecerle más y yo ya les estoy diciendo cuál va a ser el camino. No hay apertura a la novedad, ¿por qué? Porque pues a mí me funcionó en un lugar y pienso que me va a funcionar en todos. No necesito novedad, no necesito nada más que eso se dé. Y no hay abandono a la voluntad de Dios más que a la mía, porque pues yo ya sé por dónde llevar las riendas, ¿no? Entonces, para el discernimiento eclesial, antes de cualquier cosa necesitamos estas disposiciones. Y sobre todo, escuchar la palabra. Hace algunos días, algunos meses, el señor cura en la parroquia donde estoy sirviendo o intento servir, me dejó que coordinara el consejo de pastoral de la parroquia, la reunión mensual. Y entonces pues yo llegué con todo mi esquema así, sí, nodal, ¿no? Porque pues nunca me había tocado y tampoco nos invitan entonces a los vicarios. Entonces pues yo ya ahí voy, ¿no? Con mi inocencia de lo que pues uno ha experimentado, estudiado, con lo que uno sueña de la iglesia, etcétera. Y llego con mi esquemita bien bonito de mi oración, de la lectura del Evangelio, momentos de reflexión, una pregunta clave para motivar la reunión, etcétera, etcétera. Y ya, como que vi al principio que la gente estaba extrañada, que la gente así como que pues, está loco, ¿o qué? Pues si no venimos a la reunión, ¿o a qué venimos? O, así como que al principio sacados de onda. Y después nadie decía nada, ¿verdad? Pues es el padre, como en muchos lados. Nadie decía nada, yo tampoco no llegué a preguntar, yo pensé que como que más o menos el esquema iba por ahí de reunión. Y, y ya le fui dando tiempo a todo, a la oración inicial, que pues más o menos me aventé como unos 25 minutos, digo la oración inicial partiendo como de una pequeña o breve, ¿cómo se llama esta dinámica de la lección divina? Entonces, y luego ya un poquito de interacción con una pregunta clave y luego ya los puntos de tratar de reunión y luego ya al final un discernimiento para que nos dieran herramientas a los padres de tomar una decisión, bueno, un par de decisiones ahí. Y ya, o sea, este, pues al final la gente siguió la dinámica bien. Y ya les dije, bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y les doy la bendición y no sé qué. Y todos así nadie se salía. Y yo, no manchen, pues ya son las 9 de la noche, ya váyanse, ya es noche, ¿no? Entonces, no, padre, es que queremos decirle que ojalá estas reuniones de verdad que se nos hagan así, se nos hicieron hasta más ligeras, nos sentimos escuchados, tomados en cuenta con lo que sugerimos para esta toma de decisiones, que esto, que lo otro, nos sentimos muy en paz porque nos sentimos iluminados por la palabra. O sea, yo al principio extrañado y yo sentí que más bien me iban a reclamar, cuando no, o sea, de verdad que lo aceptaron y a mí me impresionó, pero también es bueno porque ahí nos dimos cuenta, y ya después los padres acá cuando les compartí las reacciones y las conclusiones, pues nos dimos cuenta que en realidad cuando uno sí llega a ese estado de relación con Dios, de escuchar a Dios, de sentir que Él que es el que te está iluminando, y además de sentir la responsabilidad que lo que estás diciendo es para la misión que Él te entregó, etcétera, pues sí nos dieron como muchas herramientas muy claras, muy objetivas, e incluso ni nosotros habíamos imaginado. Y pues vimos que en realidad sí hay un cambio cuando se da una dinámica así, cuando escuchas a la palabra, ¿no? Y de hecho,
El mismo documento nos da elementos claves en la página 75, el que lo tenga allí impreso. Eh, Aquí está la página 75. Nos da elementos claves que no deben faltar para este momento de escuchar. Dice, A. La presentación clara del objetivo de discernimiento y suministro de la información e instrumentos adecuados para su comprensión. O sea, previo aviso. ¿No? El objetivo de la reunión es esta. Y les vamos a compartir también estos instrumentos para que vayan leyendo, para que vayan viendo de qué trata este punto y este punto que vamos a tratar en el consejo, para que ya tengan una lectura previa de las cosas, ¿no? Segundo, un tiempo adecuado para prepararse con la oración, la escucha de la palabra de Dios y la reflexión sobre el tema. Por eso les decía, no podemos ir a juntas express. Y aunque se nos haga difícil a todos, porque pues a los sacerdotes también, ¿no? Todo el mundo ahorita yo voy a ir a ver a un enfermo, fíjense, hasta Celaya. Entonces, pues es la noche, sí, pues sí, tengo que otras obligaciones, sí, y quisiera acabar en 5 minutos, sí, pero tenemos que dar el tiempo. Entonces, eh, pues todos, en la medida de nuestra vida ordinaria, tenemos exigencias, responsabilidades, trabajos, obligaciones, sí, pero justamente por eso hay que tener pocas reuniones, pero efectivas, bien hechas, fructíferas, que nos den el rumbo, que nos den la claridad. Y para eso, pues necesitamos darle el tiempo suficiente y adecuado para la oración, la escucha de la palabra de Dios y la reflexión sobre lo que vamos a tratar. Tercero, C, una disposición interior de libertad con respecto a los propios intereses personales y de grupo y un compromiso con la búsqueda del bien común. A lo mejor yo en el momento que me toque participar lo voy a hacer de mis convicciones, desde mis valores, sí, pero con apertura al bien común. D, una escucha respetuosa y profunda de la palabra del otro. No hay más que decir. La búsqueda del consenso más amplio posible que surgirá a través de aquellos que más hace arder los corazones, sin ocultar los conflictos y sin buscar compromisos a la baja. Ah, pues vamos a decidir esto. Esto no implica tanto esfuerzo, padre. Pues no, o sea, no hay que ser conformistas o mediocres, ¿no? F. La formulación por quienes dirigen el proceso del consenso alcanzado y su presentación a todos los participantes para que puedan expresar si están o no de acuerdo con él. Eh, Hay unas palabras que el documento también dice en algún momento, ya no recuerdo la página, pero dice aquellas palabras de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Nada sin el obispo, todo con el obispo y el obispo nada sin sus fieles, ¿no? Todo con ellos. Entonces, eh, pues al final nosotros tenemos que, como consejo, darle al sacerdote, al párroco, que en la parroquia pues es el encargado, o al decano, que en el decanato es el encargado, o al obispo, que en la diócesis es el encargado, de tomar una decisión sobre algún, a veces, lo que digamos nosotros, pues eso se dirá el obispo, etcétera, porque ve que es lo más contundente, lo mejor, pero quizá en otros momentos nos puede cambiar un poquito y no por eso quiere decir pues entonces, ¿para qué nos escuchó? No, sino más bien justo porque los escuchó y porque en momentos también el de oración personal y de discernimiento y de noches no dormir, pues dijo, no, pues me voy a arriesgar por acá, o sea, esto es muy bueno, pero lo voy a tirar por este lado porque creo que el Señor quiere que vayamos por acá, ¿no? Entonces, el obispo nada sin los fieles y los fieles nada sin el obispo. La autoridad es la autoridad al final, ¿no? Y lo deja muy claro también el documento. Siguiente consideración. La transparencia y la responsabilidad concierne también al estilo de vida de los pastores, los planes de pastoral, los métodos de evangelización y el modo en que la iglesia respeta la dignidad de la persona humana, por ejemplo, en lo que respecta a las condiciones de trabajo dentro de las instituciones. Miren, este es un talón de Aquiles que, pues, aunque nos estén grabando, no podemos ocultar. ¿Cuántos de nosotros, los sacerdotes, y cuántos de nosotros los fieles, y cuántos de nosotros los de la vida consagrada, muchas veces hemos tomado actitudes o comportamientos que no manifiestan un respeto por la dignidad de la persona humana?
Lamentablemente todavía vemos muchos sacerdotes que no tenemos asegurados a nuestros trabajadores de la iglesia, ¿no? En la parroquia. Lamentablemente. Lamentablemente, todavía hay quienes no ponen un baño bien, pues para el sacristán que está, por ejemplo, pues todo el día ahí, para las secretarias que están todo el día ahí, o sea, un bañito bien, no, bañitos todos llenos de sarro, la taza rota, la llave ni cierra, cositas así. Y eso lo debe velar el consejo. Padre, pues yo traigo este punto al consejo. Mire, aquí ya se está cayendo el baño de las secretarias, pues para no las ponga en riesgo, se va a caer una viga. Hay que hacer algo, como ves en el consejo, pues nos ponemos aquí en consideración de dónde sacan los recursos, o no sé, a ver si hay alguien que nos apoye, a ver cómo le hacemos, pero pues, buscar esto, pues cositas así, ¿no? O incluso cuando también de parte de los fieles, ¿no? Llegan algunas personas. Un día me tocó ver un hecho bien lamentable aquí en mi parroquia. Llegan personas vagabundas, ¿no? Y hay gente que los corre. Me tocó, o sea, yo los domingos procuro salir al atrio a despedir a la gente, a ponerme a sus órdenes si algo se ofrece, etcétera. Nada más los domingos. 3 semanas es complicado, pero los domingos salgo después de misa y ahí ando con la raza. Y Y se acercó después de misa de 7 de la noche, antes de misa de 8 que también me tocaba, se acercó un muchacho que se dedica a estar echando aguas, viene, como decimos, en el jardín frente a la parroquia. Y pues yo creo que se sintió la necesidad de ir a buscar a Dios. Y entonces ya llega el muchacho, padrecito, padrecito, deme su bendición, padrecito. Sí, cómo no, hijo, ya le di la bendición y todo. Y me dice, ¿le puedo dar un abrazo, padrecito? Sí, cómo no, hijo. Ya, me abrazo, ni me soltaba, pues yo, ya, y me arrimé, dije, pues ya, 2, 3 pulgas que me peguen, no pasa nada. Porque sí andaba pues muy mal el señor, pues. Y pues ya yo lo abracé. Y en eso llega un señor y dice, lárgate, deja al padre, suéltalo, que no sé qué, no te da vergüenza andar. Dices, no, por favor. Esto no se puede dar. Pues también a veces de parte de los fieles, ¿no? Se dan esas actitudes de falta a la dignidad de las personas, ¿no? Eh, y entonces, pues no hay a veces una actitud, un comportamiento, no hay una corresponsabilidad desde nuestro estilo de vida, desde nuestros planes pastorales. Nos hemos preguntado, Padre Roges, testigo, que nos hemos preguntado a quién estamos dejando fuera. Pues a veces también nuestros planes pastorales eh, dejan fuera a muchos, ¿no? Sabemos que es difícil abarcar a todos, pero pues nuestro Señor dijo, vayan a todos. Eh, ¿A quién estamos dejando fuera? En nuestros métodos de evangelización lo mismo. O sea, ¿cuántas veces no le sacamos a los asilos? ¿Cuántas veces no le sacamos a las casas hogar? ¿Cuántas veces no le sacamos a los métodos de evangelización, por ejemplo, en las escuelas particulares de carácter o inspiración religiosa? ¿Cuántas veces no le sacamos a los trabajadores, ¿no? La pastoral del trabajo está olvidada porque pues hay que ir con los que cambian de turno a las 5 de la mañana, esperar a los que llegan a las 12, todos cansados, ya no quieren saber nada. Y luego ahorita con los caminos que están todos feos, pues llegan enfadados y accidentados porque se rompió la llanta. Es que, ay, no, ni para eso. ¿Cuántas veces nos falta ir a evangelizar a esos sectores, ¿no? Entonces, muchas veces estamos dejando fuera en nuestro modo a muchas personas, ¿no? Por eso la corresponsabilidad, como viene en la página 80 del documento, es muy importante porque necesitamos desde la corresponsabilidad tener en cuenta ciertas cosas para que nuestras actividades, nuestro estilo de vida, nuestros métodos, nuestros planes pastorales, de verdad tengan fruto. Una, por ejemplo, dice, incumbe en particular a la autoridad definir claramente el objeto de la consulta, deliberación, etcétera, ¿no? Y dice más adelante, garantizar que todos los participantes tengan acceso efectivo a la información pertinente de modo que puedan formular su opinión razonable. Entonces, la autoridad debe de brindar toda la información, pero también dice quienes participan y expresan su opinión en una consulta de manera individual o como miembros de un órgano colegiado, asumen la responsabilidad de ofrecer una opinión sincera y honesta, según su leal saber y entender,
respetar la confidencialidad de la información recibida, ofrecer una formulación clara de su opinión, identificando sus puntos principales y el modo que la autoridad, en caso de decidir de una manera distinta a la opinión recibida, pueda explicar cómo lo obtuvo, ¿no? Y tercero, C. Una vez que la autoridad competente ha formulado la decisión, habiendo respetado el proceso de consulta y experimentado claramente los motivos de la misma, dice, todos están obligados a respetarla y a responderla, a ponerla en práctica, incluso cuando no corresponde a tu propio punto de vista. Entonces, en esa corresponsabilidad, todos entramos y todos tenemos algo. Y nuestra clave siempre va a ser la dignidad de la persona humana. Ad intra y ad extra. Con nuestro estilo de vida, con nuestros planes, con nuestros métodos de evangelización, ahí tenemos. Bien. Cosas prácticas o propuestas que el documento nos da para que nosotros pues podamos orientar a los distintos órganos de participación hacia una búsqueda del discernimiento, que nuestros organismos de participación de verdad sean lo que tienen que ser. Primero, formación. Tenemos que asumir una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de evaluación. Y esto requiere una formación adecuada. Aplaudo la verdad de esta iniciativa que el Padre Roge junto con la Vicaría están haciendo, acompañándoles a ustedes, que son los coordinadores, o no me acuerdo cómo lo mencionó, de los consejos pues de pastoral parroquial, con este tipo de acompañamiento formativo, porque justamente eso nos va a dar las herramientas para caer a la cuenta de que pues tenemos que hacer vida la sinodalidad. Y la forma de hacer la vida es a través de los organismos. Y la forma de hacer la vida en los organismos es con una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de evaluación. Y esto exige un discernimiento. Y el discernimiento exige la escucha de la palabra, la escucha de nosotros, la escucha de la realidad. Que no sea solo una técnica, sino que con la formación se haga a cada uno de los miembros capaces de explorar con los conocimientos que van recibiendo, pues la voluntad, más bien de descubrir la voluntad de Dios con aquellos conocimientos que van recibiendo, teológicos, bíblicos, espirituales y tal. Entonces, la primera puesta en marcha para obtener nuestros organismos, para que estos tengan una conversión de verdad, para que tengan frutos de verdad, es la formación adecuada. Segundo, también dice, hay que construir sinceramente las formas y procedimientos eficaces. El documento inicia con una forma muy bonita, con una humildad muy sincera, de decir, miren, pues vamos abriéndonos camino en la sinodalidad. Y si nos dicen, denos una respuesta, pues espérense que no la sabemos. En la página 13, al inicio, o no, en la página 14, en el número 3. Pues justamente dice eso. Hemos estado a la escucha, atentos a captar en las múltiples voces lo que el Espíritu dice a las iglesias. El camino comenzó con la amplia consulta del pueblo de Dios en nuestra diócesis de eparquías, continuó con las etapas nacionales y continentales en la circularidad de los diálogos constantemente relacionados, relanzando por la Secretaría General del Sínodo, etcétera, etcétera, el discernimiento para la renovación. Dice, pero pues vamos haciendo camino, vamos haciendo camino. Lo hemos iniciado, como aquella frase, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, si les piden ya una manera concreta para poner en marcha estos procedimientos, pues no las hay, vamos haciéndolos. Por eso dice
una segunda propuesta, hay que construir sinodalmente las formas y los procedimientos eficaces para la rendición de cuentas, para la evaluación, para los acuerdos a la variedad adecuados a la variedad de contextos a partir de un marco normativo civil, de las legítimas expectativas de la sociedad y de la disponibilidad efectiva de competencias en la materia. O sea, tenemos que sentarnos como vicarías, como consejos, pues a construir esas formas sinodales eh, y procedimientos eficaces para todo esto que se nos está pidiendo, ¿verdad? Según la realidad de cada diócesis, de cada decanato, de cada parroquia, pero con todos los elementos, o sea, que sea una propuesta justificada, sustentada, con base en algo, en el Código de Derecho Canónico, en el Código Civil, en el documento del Sínodo de la Sinodalidad, en el mismo Concilio Vaticano II, en tantos otros documentos del Magisterio, o sea, bien cimentada nuestra propuesta de cómo formas y procesos tenemos que hacer una eficaz rendición de cuentas, ¿no? Una eficaz evaluación. Como les decía, pues muchas veces ya nada más evaluamos bien, mal o regular. No, o sea, vamos a echar, quebrarnos la cabecita un ratito y decir, a ver, ¿cómo podemos sacarle una buena evaluación a esto? Vamos a hacer un buen proceso de evaluación, una buena forma, ¿ya? Bien. Tercera propuesta que se hace desde este documento, la necesidad de sanación, reconciliación y construcción de la confianza dentro de la iglesia, en particular tras demasiados escándalos de abuso y dentro de la sociedad. Eh, ya les decía que es muy difícil reconstruir la confianza y a veces es más difícil sanar. Una señora de MFC aquí en la parroquia hace como un mes se cayó y tuvo fractura expuesta. Llegó al seguro o al hospital pues general y le intervinieron y la dieron de alta después de 1 o 2 días, ¿no? Y ya, parecía que todo iba marchando bien cuando de repente su pie empezó a hincharse, empezó a ponerse amarillo, empezó no sé qué. Y entonces pues rápido corrieron, pero ahora ya fueron a una clínica particular, ¿no? Porque pues dijeron, pues esto como que no está bien y seguramente en el hospital pues nos van a hacer lo mismo. Entonces fueron y ya pasé a saludarla y ya me contó que cuando llegó a la clínica particular pues efectivamente venía con una infección muy aguda porque no le limpiaron bien la herida cuando recién tuvieron la oportunidad de hacerlo, que la intervinieron ahí en el general. Y entonces dice, padre, me tuvieron que volver a abrir y luego me tallaban bien feo. Dice, hasta me metían las gasas y le hacían así por dentro. Y, ay, dice, me dolió mucho, mucho, mucho. Bueno, con esto quiero llegar a esto. La sanación no es fácil. Muchas veces hay que lavar, hay que raspar, hay que... Y eso duele. Duele muchas veces reconciliarnos con nuestro pasado, duele muchas veces reconciliarnos o sanar las heridas que pues hemos hecho, ¿verdad? Como miembros de la iglesia, mucha gente que como dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, me parece, muchas veces nosotros mismos hemos sido con nuestro antitestimonio, los causantes de que muchos dejen la iglesia, ¿no? Entonces, la sanación cuesta y la reconciliación también hasta en la casa, ¿no? Cuando el esposo se enoja con la esposa y no se hablan ni uno ni otro cede, ¿no? Pues la reconciliación también está difícil, requiere humildad, requiere disposición, requiere apertura, requiere escucha, requiere ceder, requiere reconocer que sí, la regué, requiere muchas cosas. Entonces, hay una necesidad de sanación, de reconciliación y de reconstrucción de la confianza dentro de la iglesia y fuera de ella o hacia afuera. Pues por todo aquí particularmente menciona el documento el tema de los abusos, ¿no? Pero han sido tantas cosas que a veces pues eso han lastimado, han herido, han apartado, han dejado fuera, han perdido la confianza, pues muchos adentro y afuera, ¿no? Ahí que justamente el documento nos llega a decir que la manera concreta en la página 86
La manera concreta en que se puede llevar a cabo todo esto es a través de los órganos de participación, que como vienen aquí explicitados en la Iglesia Latina, estos son sínodos diocesanos, consejo presbiteral, consejo pastoral diocesano, consejo pastoral parroquial, consejo diocesano y parroquial para asuntos económicos, así como que los que tenemos en las iglesias latinas, ¿no? Ya también mencioné los de las iglesias católicas, que son orientales, pero bueno, pues esos no nos corresponden. Y al final el documento eh, dice: por tanto, es necesario reforzar las disposiciones canónicas en la materia para reflejar mejor el carácter sinodal misionero de cada iglesia local, previniendo que se reúnan a intervalos regulares no excesivamente infrecuentes. Porque pues también hay muchos organismos que nada más están como por cumplir, ¿verdad? Y que no desempeñan o desempeñamos pues la finalidad de lo que tenemos que hacer, y a veces nada más nos juntamos a una reunión para planear otra, ¿no? Pero no para tocar asuntos trascendentes en el tema de la misión que tenemos en la iglesia. Y pues es bueno que muchas veces también después de la reunión convivamos, pero que no nada más nos reunamos para convivir, ¿no? Obviamente pues es parte de la parte humana que hay que considerar. Es esencial tenerlo presente, y pues los consejos es la manera en que pues van a funcionar. Entonces, eh, antes de, o mejor dicho, en vez de yo concluir, me gustaría que ustedes concluyeran con lo que he ido dando, a lo mejor muy rápido, y es que es mucho, este, pero que más bien ustedes concluyeran como en una línea. Echad las redes y conversión de, ¿cómo se dice? De procesos, o sí. Entonces, como viene ahí en el subtítulo, ¿no? Echad la red, conversión de procesos, y de ahí hacer como una línea. ¿Qué ideas, qué prácticas, qué voces o qué cosas tenemos que tener en cuenta para que efectivamente podamos tener esa conversión de procesos? Me gustaría escucharlos. Dejo de compartir pantalla. Sí, ya se dejó de compartir. Si alguien quiere sumarse a esta iniciativa que el padre nos pone de compartir de alguna resonancia o algo, si va a hacer una pregunta que le quieran hacer al padre. Nora tiene levantada la mano, padre, no sé si la ve. Adelante, Nora. Pues me gustó mucho todo, estoy de acuerdo con todo lo que dijo el padre y pues yo quiero opinar con esto. Yo creo que todos los católicos hay que tener como modelo a Jesús, ser personas como él y hacer las cosas como él las hacía, tratar de hacerlas, este, y cuidarnos de ser personas soberbias, enseñar a los demás, tratar, tratarlos, con amor, a los que se van arrimando, sonreírles y abrazarlos para que el reino de Dios se extienda y no nada más sean los puros coordinadores y los grupos sean poquitos de 5 o de 10 personas. Y pues sería todo. Gracias. Muy bien, gracias, Nora. Gracias. Hola, Verónica. Adelante, Verónica. Mire, pues yo creo que sí es así como nos ha explicado el padre, ¿verdad? Y el título no lo dice claro. Echar las redes y tener conversión de procesos. Como él decía, no podemos llevar una enseñanza que sea continua de la misma forma, sino buscar diferentes formas, a ver qué es lo que más puede ayudar a los fieles en sí. ¿Cómo se dice? Su enseñanza del Padre, pues nos da esa apertura. Muchísimas gracias. Muy Gracias. bien, gracias, Vero. Un rayito también, padre, tenía la mano. Rayito por ahí. Bueno, Listo. pues fíjense que en mi parroquia ahorita estamos en misión
o en la etapa de, pues, lo que es normalmente el visiteo, porque la misión pues es todo el año, pero a veces en julio la reforzamos más y nos ha faltado como creatividad en cómo hacerle, porque el salir a casa por casa de dos en dos, pues como que no nos ha funcionado. El año pasado, dentro del jubileo, también así hicimos otras dinámicas y pues vimos que no dio mucho fruto. Una comunidad quizás nada más de personas y pues casi siempre son los que ya están dentro de un grupo, de un movimiento. Entonces nos cuesta mucho buscar a las personas de fuera a pescarlas, pero con esta conversión de procesos, bueno, por lo menos a mí me da luces, pues para expresar o sugerir en nuestro consejo esto de las voces, las ideas, las propuestas, esto de, pues, de la transparencia, el, la formación, no se diga, pero una formación más enfocada en ser discípulo misionero. ¿Sí? Hemos recibido cursos de la Escuela de San Andrés, cursos de aquí mismo de la iglesia, del SEM, de maestro, donde vives, etcétera. Pero algo así como más dinámico para pescar a la gente nos ha costado mucho. Y pues creo que estos son luces para seguir adelante, no desanimarnos, porque sí nos hemos desanimado, pero voy a expresar esto. Sí, ahorita el padre también ha tomado conciencia de estas formaciones que estaban recibiendo los moderadores, los coordinadores de consejo, porque yo le decía, es que vamos a ir o vamos a escuchar, o vamos a tener en línea, etcétera. Y, bueno, pero pues, padre, vimos esto. Bueno, y ya, pues sí, pero pues, entonces yo quisiera, ¿verdad?, que nos escuchara a los moderadores, todos los párrocos, expresarles esto, que estamos viviendo, que estamos formándonos, estamos conociendo. Y le agradezco mucho, padre José Daniel, por para servirles. por este taller que nos ha brindado. Y también ponerme a estudiar el documento del sínodo, porque no lo he estudiado. Sí, Sí, échenle ahí léanlo muchas veces, cada vez da cosas muy bonitas. así es. Gracias. Gracias. Bueno, yo también concuerdo con lo de la formación. Muchas veces en nuestras parroquias se resiste a la formación. Bueno, llevamos, por ejemplo, el sistema de evangelización del cine, pero tenemos también la escuela de formación básica y ahí, pues como que tenemos muy poquitos alumnos. Pero continuar, yo creo que nos ha faltado enfatizar lo que es la evaluación, porque sí evaluamos y sí entregamos, por ejemplo, evaluación al final de cada año, pero como que nos ha faltado hacer ese análisis, porque, bueno, cambiamos algunas actividades y vemos, por ejemplo, como dice Padre Daniel, a lo mejor ya tenemos vacunados a los hermanos porque en algunos sectores, por ejemplo, pues ya no tienen ese deseo de participar, por ejemplo, en el querigma. A lo mejor nada más participan, por ejemplo, en retiros que se dan para los sacramentos, en algunos encuentros, pero así como para iniciar un proceso como el de la nueva evangelización, como que ya no.
no tenemos pues esa respuesta, pero escuchándolo creo que nos ha fallado el análisis de la evaluación. O sea, nosotros mismos los que participamos como agentes misioneros, como que no hemos visto el alcance que tiene esa parte de la evaluación. Entonces, pues igual, como integrante del consejo, pues hay que proponerlo y a ver. Claro, también hay algunas otras situaciones, por ejemplo, en la rendición de cuentas, pues a veces no es tan, en los dineros me refiero, a veces no es tan fácil este manejarlo, pero en esa conversión, pues vamos a empezar con lo de la evaluación de nuestro actuar como agente misionero. Gracias, Ok, padre. muchas gracias. Sí, nada más puntualizo algunas cosas antes de que alguien más pueda compartir. Eh, el título que han recibido ustedes es Organismos de Participación y Toma de Decisiones, que está en esta tercera parte del documento, que es Echad la red y en su subtítulo, Conversión de Procesos. ¿Por qué? Porque la conversión de procesos se da en los organismos de participación, o sea, por eso están unidos como revueltos de cierta manera, pero unidos estos aspectos, estos organismos de participación y toma de decisiones. En el tercer capítulo, echad la red, conversión de procesos. Ahora, para que se dé esa conversión de procesos, y no porque se nos pida, sino porque vemos que es necesario, con esta cita bíblica, de que muchas veces hacemos las cosas de la misma manera, incluso con conocimiento de causa, pero no nos salen las cosas, bueno, pues necesitamos escuchar. Entonces, quedémonos con ese punto clave, escuchar en los organismos de participación primero a Dios, después a los compañeros y a la realidad. Segunda cosa, que en el discernimiento, ¿verdad? Lo hagamos siempre con responsabilidad y con actitudes como la humildad, la escucha, etcétera. Y dando el tiempo suficiente para realizar este discernimiento en la toma de decisiones. El siguiente, la toma de decisiones, pues no solamente es un consenso del 10 levantan la mano y dicen que sí y 2 levantan la mano y dicen que no, no, no solo es eso, sino que como consejo se le van a dar al padre las herramientas fruto de la reflexión del discernimiento para decirle, padre, pues queremos que va por aquí. Y el padre si ve que hay un consenso convincente y que no hay duda que es por ahí, lo dirá incluso ahí. Y si no, pues dirá, esperen un poquito, o sea, déjenme pensarlo de cara a Dios, de cara a ustedes, de cara a la realidad que nos está exigiendo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, eso, tercero. Y cuarto, eh, después de la escucha, del discernimiento y de tomar la decisión con todos estos elementos que he dicho, es importante los procesos de evaluación y rendición de cuentas, como decíamos, para recobrar la confianza. Entonces, no perdamos de vista que esos son los cuatro aspectos y... Uno de esas consideraciones que ustedes dicen al respecto de la formación no es tanto a la formación en el proceso de evangelización, sino a la formación que ha de brindarse a toda la iglesia, particularmente a a los miembros de los organismos de participación, para que vayan asumiendo el estilo de vida sinodal y para que vayan asumiendo la cultura de evaluación y rendición de cuentas y para que vayan asumiendo el método de conversación en el espíritu, ¿verdad? La formación va más encaminada hacia esa parte. Digo, así como que cerrando, para que no nos perdamos en la línea que quería yo ofrecer. María del Refugio, por ahí, padre. Adelante. Buenas noches, gracias. Solo quisiera compartir, yo formo parte de la estructura de innovación y en el caso de la innovación hay algo muy similar que sucede, que es cuando recordamos que hay algo valioso, nos surge el miedo y ese miedo cuando aparece, lo que hace es ponernos delante algo que implica una decisión, un cambio, em, algo que se tiene que convertir o un paso que sabemos que necesitamos dar. Y muchas veces ese miedo es el que nos detiene.
Entonces, para que desaparezca, hay que seguir adelante y hay un punto que puntualizó ahora en este momento el padre, recién, es la escucha. O sea, hay que escuchar ese miedo, hay que reconocer ese miedo y dejar que no tome el mando, que seamos nosotros quien toma el mando para que podamos ir al paso siguiente, que es parte de esa innovación que necesitamos hacer. Yo pienso que en las parroquias sería lo que me gustaría puntualizar, o sea, que no dejemos que el miedo lo domine, que nos permitamos escucharlo, que lo reconozcamos, que está ahí y que sigamos adelante. Ok, perfecto, muchas gracias. Y sí, justamente también se nos hacía hincapié allí en el documento que hay que escuchar eso, hay que escuchar los miedos, hay que escuchar la voz que es contraria a ti, hay que escuchar pues a todo para que tu discernimiento justamente pueda ser con todas las herramientas y no vamos a estar como el novio que llega a la presentación y le dice al padre que se quiere casar solo porque su novia es bonita y ya cuando el padre le dice, bueno, ¿y qué no, o sea, qué cosa no te gusta? No, pues no me gusta el carácter, no me gusta que se enoja, no me gusta que grita, no me gusta que, bueno, pues ya tomaste en cuenta todo eso, pues, o sea. Pues sí, efectivamente para el discernimiento hay que tener en cuenta todo, como dice María del Refugio. Y lo otro que también es importante en este tema de la innovación y que el Papa Francisco dio una clave por una frase, tenemos que superar la tendencia de querer hacer siempre lo mismo. Ya, la tendencia pastoral de querer siempre lo mismo. Listo, padre. Yo, Virginia. Adelante, Gracias, Ingenito. buenas noches, gracias. Bueno, a mí me gustó mucho el considerar la idea de la humildad. Creo que es una parte o es una base para poder desarrollar lo demás. Entonces, yo pondría en primera línea la humildad, que nos permita esta capacidad de escuchar tanto a Dios como a los demás y a la realidad misma. También estimo que esto nos permite a la vez entrar en este espacio de discernimiento para una mayor responsabilidad y que esto nos lleve en una experiencia comunitaria a la misión innovadora, como estábamos diciendo. Entonces, cuando estamos en unidad y a partir de la humildad, podemos escuchar estas voces que nos están retando a hacer cosas diferentes e incluso a no tener miedo de rendir cuentas, de hacer las cosas que generalmente provocan miedo, temor o incluso como la desnudez frente al otro, ¿no? El reconocer lo que yo soy, lo que yo vivo en comunión con los demás para reconstruir ese algo nuevo. Entonces, pienso que es algo importante la vivencia de la humildad para poder dar estos pasos que nos permitan fortalecer la comunión. Si no, de otra manera no hay espíritu de sinodalidad. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gusta mucho escuchar y sobre todo en esta línea de conversión de procesos en comunidad. Ya, gracias. Bien, Gracias. gracias, Virginia. Quisiera hacer algún comentario. Jorge Pérez, mi nombre es. Adelante, Eh, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo está, padre? Eh, en la parroquia se han hecho una gran cantidad de actividades en lo que se refiere a la parte de las misiones, en la parte de formación, el ir a visitar, el ir a determinadas comunidades para tratar de en todo lo posible llevar la palabra. Evidentemente esto pues es un proceso largo, largo en lo que se refiere a la formación, el ir adquiriendo experiencia, el conocer la respuesta que hay en las diferentes comunidades, eh, porque ese caminar juntos, es juntos entre nosotros los que vamos, pero también es caminar juntos con los sacerdotes. Entonces habla de una formación, digamos, para todo este trabajo. El asunto también es, quizá, y con todo respeto, también es la formación de los sacerdotes, para que trabajemos juntos, ya sea juntos los que vamos
a llevar la palabra, pero también juntos, entendiéndonos con los sacerdotes, ¿no? Y ahí entran un montón de aspectos, ¿no? Entra la confianza, entra la dirección, entra el apoyo, entran muchos aspectos que es lo que nos va a mantener unidos. Ahora, yo siento que a veces el llevar a cabo una evaluación eh, se me hace muy pronto. Es decir, porque es un proceso largo. Eh, un proceso largo en lo que se refiere a la formación, el entendimiento y que vayamos creciendo los que estamos en este trabajo, ¿sí? O en esta misión que Dios nos encarga, porque a veces siento que vamos en el nombre de Dios, el Espíritu Santo me lleva, etcétera, y como que, yo no sé si está equivocado en este sentido, pero como que siento que, como que le dejamos demasiado al Espíritu Santo, a Dios, y pues nosotros también tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que trabajar en ese sentido para llevar la doctrina, y para eso pues hay que conocerla, hay que analizarla, evaluarla, vivirla, ¿no? Y por eso digo que este trabajo hay que llevarlo, o sea, Dios nos trajo aquí y no nos va a abandonar, pero tenemos que hacer nuestra parte, pero también es esa evaluación o esos resultados que en determinado momento queremos tener, a lo mejor ni nos toca verlos. Eso será muy a futuro, es decir, porque esto no se acaba, esto es, lo voy a decir de esta manera, para siempre, ¿no? Entonces nosotros hacemos un determinado trabajo, pero aquí interviene lo que dijo la persona anterior, requiere de humildad, requiere que finalmente la obra es de Dios, no de nosotros. Y nosotros hacemos un determinado trabajo, limitado, con nuestra ignorancia, con nuestra falta de fuerza, a veces con nuestra falta de fe. Porque cuando tienes miedo es que, pues, a lo mejor te hace falta fe, ¿no? O te hace falta más hacer oración. Entonces, bueno, diría, no decaigamos, ¿no? Yo sé que somos seres humanos y a veces te decepcionas, te frustras y demás, pero son un montón de cosas. Es decir, la obra no es nuestra, es de Dios. Y hagamos todo lo que está en nuestras manos, en oración, en la liturgia, en estudiar, para tratar de servir lo mejor posible, ¿no? Y es donde decimos, y también se comentó, ponernos en las manos de Dios para que hagamos pues la función que Él quiere. Nada más quería comentar eso. Gracias. Gracias. Muy bien, por ahí Lupita levantó la mano para seguir cerrando este momento. Adelante, María Guadalupe. Gracias, padre. Me llama la atención que el padre Daniel nos comparte su experiencia en reunión de consejo. Dijo oración de 25 minutos. Me parece muy importante esta parte porque teniendo una oración de un tiempo considerable, sin duda mayor enriquecimiento en el discernimiento y la toma de decisiones. Este, Estoy en un grupo de pequeñas comunidades y lo he notado de experiencia propia que cuando pedimos Espíritu Santo con un tiempo considerable, la gente puede expresarse mejor. Creo que llegamos a una mejor conclusión a través de la escucha. Por ahí el padre comentó que la experiencia que le daban los hermanos de consejo, que se hacía la reunión muy amena y, y pues personalmente lo veo muy bueno porque
a la luz de la palabra, pues llueven las ideas, llueven pues sobre todo las ideas claves y pues las palabras precisas. Entonces, me parece muy importante tomar en cuenta este punto. Muy Gracias, bien, padre. gracias. Gracias. Pues, Padre Daniel, ¿algún comentario final que nos quieras hacer? No, pues agradecer que primeramente Dios pueda perseverar este tipo de reuniones para que pues nos sigamos formando todos, como le decía don Javier, si no recuerdo su nombre, pues todos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, todos tenemos que formarnos, ¿no? Porque si no vamos a estar como en el campo cuando se sembraba con yunta, una puede ir muy rápido y otra no, y va a salir el surco va a ser chueco, ¿no? Entonces, pues todos tenemos que ir a la par, caminando juntos, todos tenemos que ir a la par, formándonos, todos tenemos que ir a la par, asumiendo estas formas que pues no son nuevas, ya sabemos que la sinodalidad pues es una forma desde los primeros momentos de la iglesia. Ahí está la cita, por ejemplo, de la discernimiento de los apóstoles, ¿no? Para tomar la decisión de si o no circuncidaban a los paganos. Entonces, no es que estemos descubriendo algo, más bien creo que el Papa Francisco y todo este movimiento del sínodo nos ha ayudado a descubrir cosas importantes que en la iglesia no podemos dejar, y una de ellas es nuestro estilo de vida, un estilo de vida sinodal en donde nadie se nos quede fuera, en donde nos demos cuenta y reconozcamos siempre que Dios es el dueño, que Él es el que lleva la barca, como lo vimos en aquel documento también en el tiempo de la pandemia, que Él es el que lleva la barca, que nosotros estamos ahí con Él y que pues debemos de escucharlo a Él, debemos escuchar a los demás, debemos escuchar la realidad, que debemos participar con responsabilidad, que tenemos que tener disposición para ello, que no tenemos que tener miedo a la novedad, que tenemos que enfrentar y que tenemos que sentirnos muy orgullosos que como bautizados tenemos esa oportunidad de servir a nuestra iglesia, cada uno en donde esté, en un movimiento, en un grupo, en una comisión, una dimensión, y que ese amor a Dios pues lo mostremos así, sirviendo con generosidad, con alegría, ahí donde nos toca estar. Pues gracias, Padre Daniel. Te vamos a encomendar nuestras oraciones sabiendo que vas a, estos 2 años, estar afuera de aquí, de nuestro país, vas a Roma a prepararte, a formarte. Ya lo Sí, decía en ese ratito, ¿verdad? Y creo que esperamos con ansia ya ese tiempo para que nos sigas compartiendo. Y pues yo también aprovecho, ¿va? Para agradecer todo el servicio que nos ha dado en este tiempo a nivel provincia como no, padre, secretario. para servirles. Y adelante, ¿verdad? Que aquí está también de esos hermanos de Querétaro que piden por ti, por tu ministerio y esta oportunidad, esta bendición que Dios te da de seguirte preparando. Bueno, No, nada más muchas gracias y recordarles, sí, cada muy mes nos fáciles. vemos, ahorita tratamos un poquito el tema por cuestión con el padre que sale ya a estudiar. Y pues recuerden, a través de la página de Vicaría se comparte la grabación. Eh, ya Valente ha comentado, hemos hecho un subsidio especial del documento final en clave de conversión al espíritu para que cada capítulo que se vaya leyendo se haga un ejercicio de conversión al espíritu. Y también ya hemos enriquecido un poquito este método a partir de la experiencia que hemos tenido. De hecho, tuvimos la oportunidad de estar con el clero de Tula, compartiendo también parte del documento final. Entonces, la tarea es que leamos el documento final. Allá está la encíclica del Padre, la encíclica, pero leer el documento final, creo que eso nos va a garantizar y nos va a ayudar a prepararnos, pues, para lo que vamos caminando en nuestro plan diocesano, ¿verdad? Una evaluación que sea no tanto para ver quién sí trabaja y quién no, sino también para corregir y valorar aquellas acciones que favorezcan nuestro trabajo evangelizador. Ayer don Jaime fue muy enfático en la consagración de los obispos, ¿verdad? No olvidemos que el fin de toda esa acción pastoral no son tanto los métodos, los organismos, sino es alcanzar la santidad. Pues hermanos, gracias. Padre Daniel, nuevamente gracias. Dios te bendiga. No, Y gracias a ustedes. estamos en comunicación. Ya estaremos preparando ya en vías de preparación. Ahorita para septiembre tenemos el encuentro bimestral que realizamos bueno, desde enero tuvimos el encuentro con las prioridades y con los modelos de consejo.
Los invitamos para que se vayan preparando. Ya después decimos dónde va a ser. Habíamos pensado que fuera en Amialco, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Y es muy importante que vayan avisando que todos vayamos, ¿verdad? Va a ser como la preparación, el pre a lo que vamos a vivir allá en Amialco, sabiendo que también pues nos han invitado los padres decanos a, como dice ese documento, echar las redes a la derecha, un cambio en la forma también de organizarnos y siendo más creativos. Vamos a pedir al Padre Daniel que nos dé la bendición para ya Cómo terminar no, con esta gusto, sesión. Y adelante, Padre. con gusto. Y gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Derrama, Padre bueno, tu bendición sobre estos hijos tuyos, asístelos siempre al experimentar tu amor, tu misericordia y tu paz y verse libres de todo mal. Que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto, que sus ángeles custodios los guarden en sus caminos y los libren de todo mal y de todo peligro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos y les acompañe siempre. Amén. 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 Pues muchas gracias, nos pongo sus oraciones. Gracias a usted. Gracias, Padre Daniel. Bendiciones. Para servirles, Gracias, gracias. buenas noches. Igualmente, A todos, saludos. buenas noches. Gracias por conectarse a todos. Muchas gracias.